Gracias por acompañarnos una vez más en Lecciones de Vida. Bienvenido, bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Estamos invitados a reconocer y proclamar la justicia de Dios y sus intenciones amorosas hacia su pueblo. La lección de hoy enfatiza 3 puntos principales. Primero, necesitamos reconocer la justicia de Dios. Estamos invitados a reconocer que Dios es justo. En la parábola de la viña, la justicia de Dios es afirmada y reconocida figurativamente por la audiencia. Y Jesús cuenta la parábola de una manera tal que la audiencia reconociera la legitimidad de las acciones del terrateniente en contraste con los labradores. Número 2, necesitamos reconocer las intenciones amorosas de Dios. En Mateo 21, la audiencia reconoce que el terrateniente había hecho todo lo que podía antes de traer juicio. Además, en Isaías 5, Dios mismo señala que había hecho todo lo que podía por su pueblo, su viña. La pregunta, ¿qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Es un llamado al reconocimiento de las intenciones y acciones amorosas de Dios en favor de su pueblo. Y el punto 3 de la lección enfatiza que necesitamos proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios. La Biblia nos invita no solo a reconocer la justicia de Dios y sus acciones amorosas, sino a proclamar que Dios es perfectamente justo y recto. En Apocalipsis 15:3, los santos cantan y proclaman: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En resumen, ¿cómo podemos reconocer y proclamar la justicia y las intenciones amorosas de Dios en nuestra vida diaria y en nuestras conversaciones acerca de Dios? Ve por tu Biblia y ábrela en San Juan 18 y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. San Juan 18:37 nos dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Denis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Denis odiaba apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se lo llevaron y nunca volvió a verlo. Mucho después supo que el rey lo separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. La verdad acerca del rey liberó a Denis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Hoy, muchas personas ven a Dios como Denis veía al rey. El mal que han presenciado o experimentado los lleva a odiar a Dios o a negar su existencia. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos?, se preguntan. Si Dios es bueno, ¿por qué existe tanto mal? El conflicto cósmico, amados, arroja luz sobre esta cuestión crucial, pero quedan muchos interrogantes. Y tenemos que aprender a vivir con interrogantes. Un día nos serán explicados. Sin embargo, cuando todos nuestros intentos de respuesta no nos satisfacen, vuelvo a repetir, podemos mirar a Jesús en la cruz y ver que en Él es posible confiar en Dios a pesar de todas las preguntas que siguen sin respuesta. Aunque hay un enemigo en acción al que el propio Cristo se refiere como usurpador, príncipe de este mundo, el verdadero Rey del universo es Jesucristo. Jesús vence por nosotros y en Él podemos obtener la victoria, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento. De hecho, la obra de Cristo contrarresta al enemigo en todo momento. Hemos visto que en las Escrituras describen al diablo como el engañador del mundo entero desde el principio, el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo, y como el gobernante usurpador de este mundo. Veamos otra vez qué nos dice este texto acerca de la obra de Cristo para contrarrestar los engaños del enemigo. ¿Y qué significa el hecho de que Jesús es el Rey? Juan 18:37, el mismo versículo de memoria. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey».
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aunque las Escrituras enseñan que Satanás es el archiengañador y calumniador, acusador y usurpador gobernante de este mundo, también enseñan que Jesús venció a Satanás en todos los sentidos. Porque Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Número 2, por medio de la cruz Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfectos de Dios, refutando así las calumnias del diablo. Y número 3, Jesús finalmente destruirá al reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo y que reinará para siempre y siempre jamás nuestro Señor Jesús. En última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. Y en vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en favor de nosotros y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Sabemos qué bando resultará victorioso en el gran conflicto. Por eso pregunto, ¿cómo determinan nuestras decisiones cotidianas el bando en que estamos? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar del lado vencedor incluso ahora? La obra de Cristo, amados, deshace en todo momento la del diablo. Según 1 Juan 3:8, Jesús vino para destruir las obras del diablo y para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Sin embargo, la derrota total del dominio del enemigo ocurre en 2 etapas. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz. Luego, Satanás y su reino serán destruidos. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 y luego el 5:8. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, como hemos visto, el enigma afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso, es lo que el diablo dice. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos. Y lo hizo por medio de la cruz. Después de la muerte de Jesús, como comenta mi autora favorita, Ellen G. White, vamos a leerlo porque es un párrafo maravilloso. Dice así: Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que lo habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida y al derramar la sangre del Hijo de Dios se había desarraigado de la simpatía de los seres celestiales. Ahora veamos Apocalipsis 12, 10 al 12. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este texto, juntamente con Génesis 3:15, arroja luz sobre el significado cósmico de la victoria de Cristo en la cruz. La historia de la redención provee abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios de que dispone en medio del gran conflicto. ¿Por qué es tan importante entonces que el conflicto cósmico se muestre que Dios, en este conflicto, se muestre que Dios se caracteriza por justicia y amor? Cuando reflexionas acerca de la cruz y de todas las obras de Dios en el plan de redención, ¿cómo te ayudan las obras de Dios a confiar en su amor, incluso en medio de las dificultades y el sufrimiento?
Amados, Dios ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en medio del conflicto cósmico. Sin embargo, algunos podrían preguntarse, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir o eliminar el mal? Como hemos visto, el trasfondo cósmico de este conflicto muestra el respeto de Dios por el libre albedrío necesario para que pudiera existir una relación de amor perfecta entre Él y la humanidad. Además, Dios se ciñó a ciertas limitaciones morales o reglas de enfrentamiento en el contexto de una disputa cósmica acerca de su carácter, algo que solo puede resolverse mediante la demostración de su amor. Mira lo que dice Isaías, capítulo 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Quién habla en estos versículos? ¿Quién está hablando? Es Dios. ¿De qué habla aquí Isaías? Pues de Israel. ¿A quiénes representa la viña y el viñador? Es obvio, ¿verdad? ¿Y qué significan las acciones del viñador en favor de su viña? El versículo 7 dice claramente, la casa de Israel es la viña de Jehová. Amados, en estos versículos Isaías canta una canción acerca de su amada, caracterizada como una viña. El dueño de la viña es Dios mismo y la viña representa al pueblo de Dios, como dice el versículo 7. Pero las implicaciones pueden aquí ampliarse e incluir la obra de Dios en el mundo. Porque según estos versículos, el dueño de la viña, Dios, hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar el florecimiento de su viña. Esta debería haber producido buenas uvas, pero solo produjo uvas silvestres, que en otras traducciones pues se llaman como sin valor o agrias, amargas. De hecho, la expresión hebrea así traducida significa literalmente fruto apestoso. En otras palabras, la viña de Dios produjo uvas podridas. Y en Isaías 5:3, Dios mismo invita a las personas a juzgar entre Él y su viña. Y en Isaías 5:4, Él plantea la pregunta más importante: ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas buenas, dio uvas silvestres? ¿Qué más se pudo hacer? O lo mismo podemos decir de la cruz. ¿Qué más pudo haber hecho Dios? Dio todo para que un día lo tengamos todo. Cuán asombroso es que incluso pida a otros que evalúen lo que hizo. Cuando tú y yo contemplamos la cruz, donde Dios ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados, ¿cómo adquieren sus palabras? ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? Un versículo asombroso, ¿verdad? Una pregunta que la eternidad revelará. Notemos la parábola de Cristo acerca de la viña. Porque la misma parábola la explicó Jesús, lo que está en Isaías, Él lo vuelve a repetir en Mateo 21, está registrado en Mateo 21, que de paso la única Biblia que existía en los días de Jesús era el Antiguo Testamento. Así que de allí Él tomó esta parábola. Así que en la parábola de Mateo 21 acerca del dueño de la viña, Jesús retoma el relato donde lo dejó Isaías 5 y arroja luz adicional sobre el carácter y las acciones del viñador en favor de su viña. Aquí está Mateo 21, 33. En adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué más pudo hacer Jesús respecto de lo que hizo en Isaías 5:4?
pudo hacer más de lo que hizo. La primera parte de la parábola de Cristo cita directamente el canto de Isaías 5 acerca del viñador y su viña. Y ahora Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos los profetas a recoger el producto, quienes arrendaban su viña golpearon y mataron a los siervos. Finalmente envió a su hijo, Jesús, pensando, bueno, respetarán a mi hijo. Pero también asesinaron a su hijo después de decir, este es el heredero, matémosle y quedemos con la herencia. Así que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Pregunto, hermano y hermana, ¿qué más podía hacer Dios? El Padre nos amó tanto que dio a su Hijo amado. Si el conflicto cósmico es del tipo sugerido aquí, no podría resolverse prematuramente mediante el ejercicio del poder divino, sino que requeriría primero una demostración pública del carácter de Dios. Y esta demostración ha sido expuesta en última instancia en la obra de Cristo. ¿Qué más podemos pedir después de que Dios se entrega a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos, sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? La cruz demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Si Dios hubiese dispuesto de una alternativa preferible, ¿no la habría elegido? Aunque las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico, Dios es quien más sufre. ¿Te has puesto a pensar en esto? Cuando tú sufres, cuando ellos sufren, Dios sufre más porque Él es ajeno al pecado. Y cuando miramos a la cruz, podemos en efecto ver el sufrimiento y el dolor que el pecado ha producido a Dios mismo. Sin embargo, tan sagrada era la libertad inherente al amor que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo para nuestro bien. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿De quiénes eran las enfermedades y dolores que Cristo cargó en la cruz? ¿Qué nos dice esto acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que ha costado nuestra salvación? Amados, en última instancia, el nombre de Dios resultará plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la redención. La justicia y el amor perfectos de Dios se manifestarán más allá de toda duda razonable. Dice Romanos capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En este versículo, a la luz de Isaías 5, enseña acerca de la vindicación final de Dios en el conflicto cósmico. Porque en Romanos 3 e Isaías 5 vemos que Dios invita en un sentido limitado a sus criaturas a juzgar su carácter, aunque no tengamos derecho ni estemos en posición de hacerlo. Al final, cuando todos los libros sean abiertos, veremos la evidencia de que Dios es perfectamente justo y recto. Él quedará vindicado ante toda la creación inteligente. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y luego Apocalipsis 19. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén,
aleluya. Y salió del trono de Dios, del trono, una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aquí está, a lo largo de toda la Escritura, Dios muestra preocupación por su nombre. ¿Por qué? No puede tener una relación de amor profundo con alguien cuyo carácter detestas o en quien no confías. Eso nos pasa a nosotros. No podemos tener una relación saludable. Si alguien dijera a tu cónyuge o futuro cónyuge horribles mentiras acerca de tu carácter, harías lo que fuera necesario para contrarrestar tales afirmaciones, ¿verdad? Pues si son creídas, pondría fin a tu relación de amor. En última instancia, Dios resulta vindicado en la cruz y a través de todo el plan de redención. En el juicio previo al advenimiento, Dios es vindicado ante el universo. Luego, en el juicio posterior al advenimiento, durante el cual los redimidos incluso juzgarán a los ángeles, Dios también será vindicado, ya que los redimidos habrán tenido la oportunidad de revisar los registros y ver por sí mismos por qué Dios actuó como lo hizo, y que todas las decisiones de Dios fueron siempre perfectamente justas y amorosas. Todos tenemos muchas preguntas que necesitan respuestas. Antes de que todo termine, esas preguntas serán contestadas. Finalmente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo esto es parte de la vindicación del carácter de Dios. Para cerrar, tengo aquí una cita maravillosa del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia de Dios nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. Y a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante gloria. Hermosa promesa, y pregunto, ¿te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? ¿Te consuela saber que resultarán claras finalmente? Reflexiona acerca de lo que Cristo debió abandonar para hacerse hombre y morir por este mundo. ¿Qué dice esto acerca del amor de Dios y de si es digno de confianza o no? ¿Acaso pudo hacer algo más? ¿Qué tiene de importante el nombre de Dios? ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? Y otra pregunta, ¿qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? Bueno, incluso nuestras mejores respuestas al problema del mal son incompletas por ahora. Pero ¿qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor que existe en el mundo mientras esperamos la solución final y escatológica que solo Dios puede dar al problema del mal? Dios nos ayuda a ser sabios, pero sobre todo a confiar en lo que Dios nos ha revelado. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por escucharnos. Gracias porque en medio de este gran conflicto sabemos no solamente cómo determinar las cosas, sino que podemos desde ahora estar siempre del lado del vencedor. Vendrán problemas, dificultades, estamos en el territorio del enemigo, pero no tenemos nada que temer. Tu mano nos sostendrá. Y cuando vengan pruebas y dificultades que no entendemos, danos la fe necesaria para confiar más y más en tu amor, porque un día todo nos será explicado. Y anhelamos que ese día llegue pronto, para que podamos confesar de que tus caminos son justos. Tú eres amor y eres justicia. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta la próxima lección de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.